Hoy quiero hablar de un tema polémico. Digo polémico entre comillas porque parece que seguimos viviendo en tiempos de los caudillos, que parece que no podemos sentarnos como seres humanos, o al menos como personas pensantes, sentarnos a hablar de política. Maldita sea, siempre tengo que lidiar muchas veces con mucho fanático político. Si mi jefe está escuchando eso, no se lo digo a usted, jefecito, o sea, usted sí es crítico, nada más le aviso eso. Pero yo me refiero a otro tipo de personas, aquellos que muchas veces en su fanatismo llegan a aferrarse tanto a una idea que no la pueden criticar. No podría decir yo que la política en México carece de eso. La política en México siempre ha sido dominada por gente que sabe hablar, que tiene formas de enamorar a la gente. Y ese es un maldito problema, que la gente se deje enamorar tan fácil como si fueran jovencitas buscando su primer amorío. Sí, sé que eso sonó machista. Lo digo porque pues tengo conocidos que van a escuchar esta mierda, que me van a decir machista y que no sé qué más. Entiendo, suena machista, pero es cierto. No se emputen conmigo, así es la puta realidad de este país. Entendamos algo, maldita sea. Nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad grande. Ser críticos con cada política gubernamental que exista, porque aunque no querramos verla, nos afecta. A todos en general. Decir que porque a los pobres no nos afecta, no nos vamos a poner a hablar de eso, es una idiotez. Decir que porque a los ricos no les afecta, que porque viven en su puta burbuja de privilegios, es una idiotez. Sí, serán muy ricos y toda esa madre, pero eso no les quita los pendejos, discúlpenme. Y lo digo por mis dos amigos que tienen buena calidad de vida socioeconómica. Y no clase media alta. Sí conozco gente que sí es asquerosamente millonaria. Sí, oigan, en serio, amigos, los quiero y todo eso. Pero, o sea, admitámoslo, sus padres son pendejos. No es que ellos no se quieran meter en política. Es que los güeyes creen en un puto estado capitalista donde todos podemos tener esa misma capacidad, pero no podemos tener la misma capacidad educativa para empezar. No mamen. Pero bueno, ahora, hablando bien seriamente, creo que el hecho de que nosotros no tengamos una educación política desde el principio, a nosotros nos condena a la mediocridad de escoger al personaje más interesante hasta cierto punto que nos llega a aparecer en la boleta o llegamos a escuchar en debates. Que, seamos sinceros, hasta hace no más de 6 años nadie escuchaba los debates. Nadie tenía esa maldita necesidad de escuchar lo que un político dijera en debate. Muchas personas de clase baja se iban más por la finta del partido, por el hecho de que la persona en cuestión enarbolaba una bandera, que por las ideas que llegaba a tener. La maldita razón por la cual el PRI gobernó 70 malditos años me lleva a la verga. Ahora, entendamos esto. La gente de clase baja que mantuvo al PRI tanto tiempo en el poder no tiene la culpa. Muchos de ellos en su ignorancia creían que era el PRI post-revolucionario. Porque sí, aunque no lo quieran aceptar, el PRI nació de la revolución. Una revolución rancia, si me lo preguntan, porque pues, o sea, no había motivos por los cuales hacer una maldita revolución, salvo quitar a alguien que iba a morir en no tardando 6 años. Ya estaba muy viejo el señor. Sí, saben de quién hablo. Ese señor canoso militar que te podía romper la madre a sus escasos 70 años. Pero en fin, hablemos de lo que es la política. Creo que mi problema actual con la política en México está en que muchas personas no quieren hablar de política. No sé, les causa conflictos internos porque es un ataque a su moralidad hasta cierto punto. Porque por alguna maldita razón, y esto ya es aquí atacando directamente a los fanáticos del gobierno en turno, ¿por qué carajos piensan que uno, a la hora de criticar al gobernante en turno,
es porque perdió privilegios, o sea, no tiene una cosa que ver con la otra. Si la persona en cuestión pierde privilegios, pues tendría que ser cierto, pero no es el caso. El que está ahorita gobernando en turno no se encarga de quitar privilegios, al contrario. Muchas de las personas que salieron beneficiadas por el partido anterior siguen siendo beneficiadas ahora. Que ustedes se quieran hacer pendejos y piensen que les quitaron los privilegios, créanme, ustedes son la clase de borregos que se comerían una bola de mierda si les dijeran que es buena para la salud. Sí, algo me lo dice, o sea, seamos sinceros, aquellos que se vuelven fanáticos de un partido político renuncian hasta cierto punto a su sentido crítico. Si el líder que tanto idolatran, que tanto enarbolan en sus banderas como el estandarte que va a traer a México a la grandeza, son unos idiotas. La grandeza de un país no se mide por el cabrón que está gobernando. La grandeza del país se mide por lo que su gente puede hacer por el mismo país. Y al menos hasta donde yo sé, muchas personas siguen creyendo que los diputados hacen cambios grandes cuando ni siquiera, solamente porque les regalan una puta despensa. O sea, en serio, me ha tocado gente que no sabe cuál es la labor de un diputado. Y, o sea, a mí me sorprende, o sea, entiendo, en su ignorancia está bien que comprendan eso, pero hablo de gente mayor. Me ha tocado ver personas de mi edad que dicen que un diputado tiene hasta cierto punto más que ver con la política de un país que nada. Y yo les digo, hijos, y los digo porque son de mi edad, oigan, ¿están pendejos o gustan de hacerse pendejos o son idiotas o simplemente ignoran el hecho de que un diputado solamente se dedica a legislar leyes en favor de la gente? Pero no, muchas personas piensan que el diputado tiene el poder de venir y traer suficiente efectivo para tal o cual poblado. Y no, esa es labor de una bancada política, que de hecho sí podría venir a meterme muchísimo más profundo en temas políticos, pero siendo sinceros el podcast se me quedaría demasiado extenso. Y no busco tenerlo tan extenso también porque no me da tiempo a mí de extenderme demasiado en todo lo que es el tema político. Posiblemente haga una serie de podcasts hablando de la política y pues ahí me puedo extender parte por parte sobre lo que corresponde la labor de cada ámbito que tiene cada persona electa popularmente. Que siendo sinceros, si este podcast llega a un poblado, espero que de favor lo compartan y les hagan entender lo siguiente. El diputado, el senador que los va a visitar y que les promete cuanta mierda, no les va a cumplir, porque así es la política de este país. El diputado y el senador que van a su poblado, a su ciudad, no les cumplen generalmente. Entiendan esto, para que les cumplan, ustedes como ciudadanos tienen la obligación de exigirle que cumpla. ¿Y cómo van a hacer eso?, me pregunto yo. Pues simple. En estos tiempos, su información es pública. Pueden encontrar su teléfono, pueden encontrar su correo y pueden llenarlo de spam en sus cuentas públicas de Twitter, Facebook y todo eso. Si no entienden ese tipo de aspectos básicos, no creo yo que como sociedad lleguemos a evolucionar en cuanto a temas de discusión política. Porque al contrario de otros países, la política siempre es un tema de discusión. Y ya no tanto la política, los aspectos políticos. Llámese recaudación de impuestos, distribución de la riqueza, distribución de impuestos. Y siendo sinceros, son buenos temas que al menos a mí me gustaría debatir con alguien. Aunque bueno, por desgracia no puedo traer a nadie aquí porque pues, estamos en tiempos de pandemia y aparte del hecho de inequívoco de que me pueden enfermar de COVID los cabrones, prefiero abstenerme de relacionarme con personas en estos momentos. Así que estoy bien así. Muchas gracias igual. Posiblemente traiga invitados, pero necesitaría comprar un equipo más decente. Pero bueno, volviendo al tema de la política. Comprendamos esto. Nosotros como ciudadanos tenemos el poder de poner a quien nosotros queramos.
que nosotros le podemos exigir ya depende mucho de qué tan organizados estemos como sociedad. Y si como sociedad nos estamos peleando por el pendejo que está arriba, en lugar de estar de acuerdo en que es un empleado y de que hay que exigirle sin importar quién verga sea, que es lo importante que tienen que entender, maldita sea, porque, o sea, aquí ya es una aquí ya es una crítica directa. Me vale verga quién, que el que me escuche sea fanático del presidente. Si el presidente la está cagando, no salgas a venir a escupir mierda a tus conciudadanos, a tus gente que son de tu misma ciudad, a decirles que no pueden opinar. No, ellos pueden y tienen el derecho y la obligación de opinar de quien verga sea. Si no quieren opinar sobre lo anterior, no nada los obliga a no opinar. A ti nada te obligaba a criticar al anterior, que tanto criticabas, ojo, que tanto criticabas al gobierno anterior, pero que ahora como está el que te gusta, que está el güey cuyo chile sí te embona en tu cavidad anal donde siempre te han cogido, vienes y ahora sí no opinas. Que da esa maldita casualidad. Como es un político que a ti te agrada, que a ti te hace clic, no opinas, no eres crítico, no te gusta criticarlo. Y yo digo, está bien, o sea, así es la política. Pero no quieras venir a querer persuadir a las personas que tú no sabes si votaron por ellas o no, porque pues ese es un maldito privilegio que tenemos como democracia, que el voto es libre y secreto, que tú no sabes si la persona en cuestión votó o no votó por esa persona, por quien tú apoyas. Así que tú el único derecho que tienes que reservarte es de callarte el puto hocico y dejar que los demás opinen y hablen de la política. Que hablen de la política que tal persona o tal gobernante esté haciendo y listo. Porque siendo sinceros, muchas personas, incluso ahora, gente de mi edad, millennials, ¿a quién engaño? Tratan de entender la política cuando ni siquiera comprenden sus conceptos básicos. No comprenden lo que es un círculo de poder, no comprenden lo que es una relación de intereses que existen técnicamente en la política, aunque quieran negarlo. Que existan movimientos políticos dentro de los mismos partidos políticos. O sea, en México nada es unidad realmente. Todos son intereses que se mueven conforme las personas van entrando al poder. Y si como sociedad no comprenden eso, creo que no tienen futuro, sinceramente. No tienen futuro viviendo de la política o creyendo que porque apoyan a tal y cual persona, esa persona los va a voltear a ver, entiéndanlo. Para los políticos solo somos votos. Si no comprendemos eso de entrada, estamos condenados a vivir en la mierda, sinceramente. Y tal vez se ofendan y digan que ¿por qué digo esto? ¿Con qué derecho lo digo? Lo digo con el derecho inequívoco de que soy un ciudadano que tiene el derecho a votar, que tiene conocimiento sobre lo que es la política de este país, y ni siquiera un conocimiento grande, porque ni siquiera estoy letrado en temas políticos que ellos manejan. Alguien con el conocimiento más básico, que uno encuentra leyendo el periódico o viendo notas en internet. Y yo considero una falta de respeto, que lo es, que como personas quieramos venir a hacer que nos callen porque pensamos diferente. Y no, esas mierdas son de fascistas. Y créanme si les digo algo, el último facho que tuvimos aquí, pues creo que le rompimos la madre, porque pues hasta donde yo sé se hizo una revolución. Y siendo sinceros, parte de la idiosincrasia mexicana siempre ha sido enaltecer a un caudillo. O sea, tratamos siempre como mexicanos, lo cual es un hecho inequívoco, de buscar un caudillo, buscar un dueño, de seguir siendo perros de alguien, en lugar de que como sociedad maduremos al grado de no buscar dueños, buscar empleados que cumplan en la labor del servicio público. Y esas son cosas que aparentemente no lo comprenden. Por cierto, pásenle este podcast a su amigo Chairo para que pues escuche una que otra mentada de madre que les estoy diciendo.
porque aparentemente no comprenden ese tipo de conceptos básicos. Y bueno, eso al menos en México. No me he tomado la libertad y el privilegio de aprender sobre conceptos políticos de otros países. Pero al menos en lo que es hispanamente hablando, o sea, todos los países que hablan español, y Brasil, porque es el primo raro, la política funciona de manera similar. En Latinoamérica funciona más o menos así porque pues, nosotros somos y seguimos siendo países llenos de idiotas latinoamericanos. ¿Y a qué me refiero yo con idiotas latinoamericanos? Los güeyes que enaltecen la independencia de sus países de el reinado de España, pero que a la vez se revictimizan porque se sienten indígenas, cuando en realidad la mayoría somos mestizos. Y no solamente que la mayoría somos mestizos, sino que discriminamos a los nativos indígenas realmente. Razón por la cual, al menos en México, la palabra indio se toma más como insulto, cuando ni siquiera debería de ser tomado como insulto, sino como un término despectivo. Y las personas que usan indio pues son personas que no tienen educación en cuanto a ofensa se refiere. O sea, puedes decirle lo que sea, pero indio no se consideraría un insulto. Que nosotros lo tengamos tipificado como eso es lo que en parte nos condena a nosotros como sociedad a vivir de manera revictimizada. O sea, nosotros tenemos ese maldito afán de sentirnos víctimas de las circunstancias, y creo yo que por eso dependemos tanto a la hora de escoger un político, porque ni siquiera lo hacemos por el maldito gusto de querer encontrar a alguien que sea afín a nuestras creencias, sino que creemos más en alguien que, pues, no lo sé, o sea, alguien que podríamos decir que es el padre de nuestra orfandad ideológica que hasta cierto punto tenemos. Porque por alguna maldita razón ni siquiera en ideología podemos estar de acuerdo. Siempre tenemos ese maldito afán de pelearnos por ideologías idiotas, porque pues aunque lo quieran negar, son idiotas. O sea, ¿por qué te pelearías tú porque una persona no esté de acuerdo contigo ideológicamente y termines casi agarrándote a golpes o intentando matarlo? O sea, las comunidades indígenas están llenas de ese tipo de cosas, no crean. De que te entras en una comunidad y si no sigues su corriente ideológica te apedrean. Bueno, en el peor de los casos te queman. Un saludo a Puebla, no, mi puta vida me voy a meter a Puebla de nuevo. Váyanse a la mierda, putos. Pero o sea, entendamos esto. No podemos decirnos una sociedad que avanza si no podemos entender lo básico de la política. La política siempre se va a tratar de oportunismo, siempre se va a tratar de matarse por el poder. Principalmente de esto, de que las personas que están en el poder siempre se van a dedicar a robar. No hay político honesto en ninguna parte del mundo, Entiendan eso. Que si me quieren decir, no, pues es que fíjate que en tal país tenemos a tal gobernante y él resultó ser honesto. Perdona, resulta ser honesto a su forma de ver las cosas. En lo interno, ustedes no saben si la persona en cuestión aprovechó su situación de poder para beneficiar a otras personas. Y aunque beneficie a personas pobres, eso ya es corrupción, aunque quieran venir a decirme que no. Eso es corrupción, eso es abuso de poder. ¿Por qué? Porque se abusa del cargo. Que si vienen y que benefician a grupos vulnerables, igual, es lo mismo. ¿Por qué? Porque si no es tu responsabilidad darles esos privilegios a tal grupo, no tendrías tú entonces por qué venir a hacerlo de entrada. Y eso ya sin cumplir con las responsabilidades que tienes, porque si tú eres gobernante de algún país, tu idea es gobernar a todos y por igual. No que las personas tengan privilegios, no que las personas tengan beneficios porque son grupos vulnerables. Bueno, en el caso de los grupos vulnerables es diferente,
¿Por qué? Porque si no tienen las mismas oportunidades, lo único que tendrías que hacer es igualar las oportunidades para que las tengan. Si de ahí en fuera tú vienes y quieres venir a poner que darles más oportunidades por su condición de ser vulnerables, ya es pasarse de pendejo, créeme. Y sinceramente no sé por qué ese maldito afán de querer pelear por... O sea, no entiendo yo el afán de las personas, insisto. De por qué quererse pelear por el güey que ni siquiera los va a voltear a ver nunca en la maldita vida. Entendamos algo finalmente, la política siempre va a ser un conflicto de intereses. Sea quien sea, esté quien esté, la persona siempre te va a robar. La diferencia está en qué tanto te roba y qué tan bien te deja. Porque entendamos algo. En México se tiene esa maldita idea de que por 70 años nos robaron. Por 70 años nos tuvieron viviendo en la mierda. Y hasta donde yo sé, México está mejor que muchos países de Centroamérica. Y no precisamente porque nos hayan robado. O sea, el hecho de que nos hayan robado es un hecho. Es un hecho. O sea, consideremos a México como una vaca. Los que entran a gobernar tienen que cuidar la vaca y tienen que ordeñarla. Y hasta donde yo sé, cuando tú ordeñas de más una vaca, se seca. Y por 70 años esa vaca, que significa el gobierno y que significa México, no se ha secado. ¿Por qué? Porque se ha quejado en condiciones para que pueda seguir generando riqueza. Ahorita, el que está ahorita, yo no puedo decir ni confirmarles que está secando la vaca o no. ¿Por qué? Porque hay ciertas justificaciones que le podemos dar. Uno, el hecho de que estemos en una pandemia significa que económicamente no podemos crecer. Pero, tomemos en cuenta algo. Nosotros no crecimos desde que el presidente actual entró. Lo cual ya está dejando en claro algo. El cabrón no tiene interés en que como país se genere más riqueza, se genere más beneficio, sino que se reparta solamente parte de esa riqueza, y ni siquiera riqueza de las personas más favorecidas, sino riqueza de la clase media a los pobres, lo cual es una idiotez. ¿Por qué? Porque la clase media salió de ser pobre como para que tú vengas y los quieras regresar a la pobreza. Lo correcto, si vas a hacer ese tipo de beneficios sociales, es quitarle al rico. Y ni siquiera quitarle, por simple coherencia, hacer una reforma fiscal que beneficie a los pobres, y que no tanto que le quite a los ricos, sino que por el hecho, ya ni de su condición de que sean ricos, sino por el hecho de que ellos tengan, ¿cómo explicarlo? Tal cantidad de ganancias, tengan que pagar tal cantidad de impuestos. Exigir que paguen sus impuestos, eso es lo principal que tendrías que hacer como gobierno. Porque por algo tienes el monopolio del uso de la fuerza del Estado. No tiene sentido ese tipo de políticas en este país, al menos. De que quieras venir y quitarle el dinero que con esfuerzo se gana la clase media para dárselo a los pobres. Porque, como te digo, la clase media muchas veces viene de la pobreza, de la clase baja. No tiene sentido regresarlos a la clase baja si lo que quieres es que todos tengan una mejor condición de vida. El hecho inequívoco de que como gobernados sigamos teniendo discrepancias acerca de cómo nos gobiernan nos sigue teniendo condenados a vivir en el tercer mundo, aunque no lo quieran aceptar. Ahora, yo entiendo, hay gente que defiende al gobierno actual porque pues tal vez tiene privilegios, tal vez tiene las mismas oportunidades que no tenían antes. Pero tengo una duda. Aquellos que no tienen ni privilegios, no tienen ni las oportunidades, y lo principalmente, o sea, no tienen ningún beneficio, ¿por qué vergas te pones a defender a alguien que ni siquiera sabe que existe? O sea, no tiene sentido. Y eso aplica para cualquier partido, ya ni siquiera el partido gobernante. Se me hace una idiotez que tú como gobernado, como ciudadano, te dediques a defender a un político, sea del partido que sea. Y se preguntan por qué le echo mucha hazaña al partido actual y no a los anteriores. Porque la gente no vive en el pasado, cabrones. Entiendan esto de una vez por todas. Si se condenan a vivir en el pasado
políticamente hablando, van a seguir usando esa mierda de excusa. Y el que está ahorita podrá cogérselos aún más duro o chingárselos aún peor, y aún así lo van a seguir justificando. ¿Por qué? Porque en su naturaleza humana y mexicana prefieren seguir siendo perros a ser jefes, a ser personas, a ser ciudadanos libres y pensantes. Lo cual es una idiotez, créanme. O sea, quien sea, no me interesa quién carajo sea, que defienda a un político, y ya no ni siquiera que lo defienda por razones correctas, por razones justas. Quien defienda a un político simplemente con la excusa de que los anteriores hacían lo mismo, simplemente está diciéndote algo. Yo, y haré un ejemplo, se los voy a decir como si se quisiera decir algo. Abro paréntesis. Yo quiero seguir siendo la perra de alguien porque no tengo los huevos de comprometerme como ciudadano de este país, aspirar a ser alguien más, a ser alguien mejor, a exigirle a mi gobierno. Por eso, así como fui perra de los anteriores, porque es casi seguro que lo fui, voy a seguir siendo la perra del pendejo que esté adelante de mí, simple y sencillamente porque me gusta que me den por atrás. Me gusta que el gobierno me coja con impuestos, me gusta que el gobierno no pueda detener la violencia de este país, y me gusta que el gobierno simplemente me siga, yo qué sé, que me siga dando un ambiente desigual. ¿Por qué? Porque así me he acostumbrado toda mi vida. Cierro paréntesis. Y eso es lo que yo pienso con las personas que defienden a cualquier político de cualquier índole, que no tengan ningún beneficio real y que a la vez no, o sea, piensen que les van a dar algún beneficio. O sea, porque entiendan esto, si no te dieron un beneficio real antes, olvídate que te lo den ahora que tienen el poder, se van a olvidar de ti y para ti solamente eres un pendejo que los apoyó en campaña y que fuiste nomás a hacerte güey. Y bueno, creo que sería más o menos lo más básico que podría entrarme en la política. Sirve como introducción tal vez para una serie de podcasts que haga de política, desenglosando poco a poco la labor de cada persona que aspira al poder de manera electoral. ¿Por qué digo de manera electoral? Porque es la forma más directa de democracia que tenemos nosotros, o sea, de la que nosotros nos responsabilizamos de manera directa. ¿Por qué? Porque aunque no lo quieramos entender, como ciudadanos tenemos la responsabilidad y la culpa de poner al pendejo que esté arriba. Incluso los que no votan. ¿Por qué? Porque yo tengo un maldito problema con la gente que no puede, que no tiene ese maldito afán de ir a votar. Ok, no quieres ir a votar, está bien. Pero aquí la pregunta es, ¿te vas a callar el hocico por los 6 años que las personas votaron? No, evidentemente. Vas a hablar y vas a tirar mierda. ¿Por qué? Porque es parte de tu condición humana. Pero en tu afán de querer sacar plática, no vas a poder callarte el hocico cuando las personas actúen como animales, cuando las personas sean idiotas o cuando las personas simplemente hagan lo que normalmente hacen, que es cagarla. Porque aparentemente no podemos sentarnos a hablar de política sin actuar como pinches seres humanos. Pero bueno, creo que podría dejar esta parte por aquí porque siento ya que si hablo más de política sí me voy a emputar más y voy a terminar rompiendo algo. Posiblemente rompiendo el micrófono porque sí me altera esta mierda. Bueno, y creo que sería todo. Al menos en México la política es un desmadre que muchas personas no parecen entender aún. O sea, y yo no niego que lo sepa. O sea, yo sé, pero sé lo básico. Y sabiendo lo básico ya a mí me sirve para venir y decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a posicionar en ningún lado. Porque para posicionarme en algún lado tengo primero que saber agarrarme a vergazos con el pendejo que lo vaya a defender. Porque eso es un hecho. Siempre va a haber alguien que va a defender a otro político. Y eso donde quiera que vayan. Donde quiera que vayan. Porque la política básicamente es eso. Es enamorar a las personas con una idea. Y principalmente que las personas se lo crean. Y que a la hora de creérselo crean en verdad en ese proyecto.
la razón por la que creen en ese proyecto, pues ellos sabrán, porque muchas veces se enamoran del proyecto que el político en cuestión les vende, y muchas veces ni siquiera lo conocen, solamente le creen y listo, porque así de imbéciles llegamos a ser a veces como seres humanos. Y bueno, creo que sería todo. Cuídense, veré qué cosa hago en el último podcast de la temporada.